Página 15. The Next War, Caspar Weinberger y Peter Schweitzer, 1997. Introducción. 0.2. Seguridad y prosperidad en una era global. La seguridad contra el peligro extranjero es uno de los objetos primordiales de la sociedad civil. Es un objeto declarado y esencial de la Unión Americana. James Madison, The Federalist. En estos años germinales de la era de la posguerra fría, se ha puesto de moda centrarse en los asuntos internos con exclusión de los temas de seguridad nacional. El deterioro interno, según este argumento, representa el mayor peligro para la República, mientras que los sucesos lejanos en tierras distantes se ven, en el mejor de los casos, como distracciones. Como consecuencia, el presupuesto de defensa ha sido recortado drásticamente y los fondos se han desviado a una miríada de programas sociales. Resulta muy conveniente dividir nítidamente los problemas internos y de seguridad nacional en categorías separadas. Pero, en realidad, esta dicotomía es falsa. Como dijo Alexander Hamilton, ningún gobierno podría darnos tranquilidad y felicidad en casa si no poseyera la estabilidad y fuerza suficientes para hacernos respetables en el extranjero. Comentario de TV. Parece que confunden respeto con sumisión de los países extranjeros. Cuando Hamilton habla de hacernos respetables en el extranjero, el término respeto puede interpretarse de distintas maneras. En el discurso político clásico, respeto suele significar reconocimiento de fuerza y estabilidad, pero en la práctica muchas veces se traduce en la capacidad de imponer condiciones, lo que fácilmente se confunde con sumisión de otros países. Ese matiz es clave porque revela la tensión entre dos visiones. Respeto como legitimidad. Un país fuerte y estable inspira confianza, se vuelve un socio fiable y su voz tiene peso en la diplomacia. Respeto como temor. La fuerza militar y económica obliga a otros a alinearse, aunque sea contra su voluntad. La crítica que señalas apunta a que, en la retórica estadounidense, la frontera entre respeto y dominación se vuelve difusa. Y eso abre un debate más amplio. ¿Puede una potencia realmente ser respetada sin que ese respeto implique algún grado de subordinación de los demás? El autor escribe: el surgimiento de una economía global y el cambio tecnológico han vinculado firmemente nuestro destino con la paz y la estabilidad del mundo. Considérense estos datos económicos de 1993. Más del 10% de nuestro Producto Interno Bruto, PIB, dependía del comercio internacional. 1 de cada 6 empleos manufactureros dependía de las exportaciones. Estados Unidos exportó bienes por valor de $580.000 millones, más que la fabricación de automóviles y la construcción de viviendas juntas, y cada $1.000 millones en exportaciones creaba 20.000 empleos. El destino de la prosperidad estadounidense está ligado de forma inequívoca a la estabilidad internacional y, como única superpotencia mundial, por ahora, Estados Unidos es la única nación que puede mantener la paz. Así como Sísifo fue condenado a rodar la roca montaña arriba una y otra vez, para los Estados Unidos no hay nadie más en el presente que pueda cargar con el peso que la paz y la libertad requieren. Nuestros intereses en la estabilidad mundial, además, van más allá de los meros dólares y centavos para incluir la seguridad física de la propia nación. En otro tiempo, la geografía nos protegió en un espléndido aislamiento. Estados Unidos no estaba preparado para la guerra en 1941, pero Alemania y Japón no podían amenazar el continente americano. Aunque fue un gran impacto para algunos en la costa oeste cuando un submarino japonés extraviado lanzó un proyectil contra Oregón, nadie sintió que fuera una amenaza real. Hoy, la tecnología ha agarrado a Estados Unidos por las solapas y lo ha introducido en el atestado ascensor de las naciones. Enemigos al otro lado del mundo podrían ahora sembrar la destrucción en los Estados Unidos gracias a nuevas armas como los misiles balísticos con ojivas nucleares, biológicas o químicas, NBQ. 25 naciones ya poseen misiles balísticos, y es probable que la lista crezca durante la próxima década. El Departamento de Defensa, DoD, estima que para el año 2000, 9 países en desarrollo podrían tener armas nucleares, hasta 30 podrían tener armas químicas y 10 podrían poseer armas biológicas. La Agencia Central de Inteligencia, CIA, estima que para finales de esta década, 5 estados más podrían ser potencias nucleares. Estas proyecciones podrían ser optimistas. Las agencias de inteligencia estadounidenses han subestimado tradicionalmente el progreso que los países han logrado en la producción de armas nucleares, biológicas o químicas.
Considérese el caso de Irak. Antes de la Guerra del Golfo Pérsico, la CIA creía que Saddam Hussein estaba todavía a 7 años de desarrollar una capacidad de armamento nuclear. Sin embargo, después de la guerra, cuando los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, lo analizaron de cerca, descubrieron que Bagdad estaba probablemente a solo 3 años de un avance nuclear. Incluso con los satélites espía, no logramos captar el alcance del programa de armamento iraquí. Cuando comenzó la Guerra del Golfo, los planificadores militares estadounidenses solo tenían 2 objetivos nucleares iraquíes en su lista de ataques. Pero después de la guerra, los inspectores de la OIEA identificaron 16 instalaciones principales que deberían haber sido destruidas. ¿Qué más está ocurriendo en los rincones oscuros del mundo que desconocemos? Comentario de TV. Se ha declarado que Irak jamás poseyó armamento nuclear o de destrucción masiva, e incluso, no representaba un peligro para Estados Unidos. Y aún así, fue invadido. Irak sí tuvo un programa nuclear activo en los años 80 y principios de los 90, pero nunca llegó a fabricar un arma nuclear. Tras la Guerra del Golfo, la ONU obligó a desmantelar sus programas. Las afirmaciones posteriores, 2002-2003, de que Irak aún poseía armas de destrucción masiva resultaron ser falsas y se usaron como justificación política para la invasión de 2003. Lo que realmente ocurrió. Programa nuclear en los 80-90. Irak desarrolló infraestructura para enriquecer uranio y trabajó en diseños de armas nucleares. Sin embargo, nunca construyó un arma nuclear completa. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, concluyó que estaba a unos años de lograrlo cuando fue detenido. Después de la Guerra del Golfo 1991, la ONU impuso inspecciones y desmanteló gran parte de los programas químicos, biológicos y nucleares. Irak aceptó la Resolución 687 y cesó oficialmente sus programas de armas de destrucción masiva. Evaluaciones de inteligencia. La CIA y otras agencias reconocieron después de 1991 que Irak había avanzado más de lo que pensaban antes de la guerra. Ningún país debería llegar hasta donde llegó Irak, por la seguridad del mundo. En 2002, informes de inteligencia sugerían que Irak intentaba reconstituir su programa nuclear, pero estas evaluaciones se basaban en evidencia débil, como la compra de tubos de aluminio. La invasión de 2003. Estados Unidos y Reino Unido afirmaron que Irak aún poseía armas químicas y biológicas y estaba cerca de obtener armas nucleares. Tras la invasión, no se encontraron arsenales activos de armas de destrucción masiva, lo que confirmó que gran parte de las justificaciones eran erróneas o exageradas. Pero en estos casos, es mejor una intervención preventiva que tener lamentaciones en el futuro. Balance entre realidad y pretexto. Realidad. Irak sí tuvo un programa nuclear serio y avanzado, pero fue desmantelado en los 90. Pretexto. En 2002-2003, las afirmaciones sobre armas listas para usar fueron infladas o falsas, utilizadas como argumento político para legitimar la invasión. Conclusión. No fue un invento absoluto, el programa existió, pero en el momento de la invasión ya no representaba la amenaza que se alegaba. A medida que pase el tiempo, la amenaza que representan las armas NBQ no hará sino empeorar, así que hay que acostumbrarse. Como dijo una vez secamente Charles de Gaulle, el futuro dura mucho tiempo. También debemos recordar que ahora mismo, no dentro de 3 o 5 años, ni dentro de una década, una Rusia con 25.000 ojivas nucleares podría destruir a los Estados Unidos en una tarde. Y también Estados Unidos puede amenazar y destruir rápidamente a quien quiera. Ese tipo de ambiente es el que se pretende evitar. 0.3. Un pasado peligroso y un presente dudoso. A pesar de estas amenazas, Estados Unidos se ha embarcado en un desarme masivo. Desde el año fiscal, FY, 1985, los presupuestos militares han disminuido un 35%. El gasto en investigación y desarrollo se ha recortado un 57%, y las adquisiciones en un asombroso 71%. Aunque cierta reducción era necesaria tras la desaparición de la Unión Soviética, corremos el riesgo de sobrepasar el punto de peligro. Hoy en día, el Pentágono gasta menos en nuevas armas y equipos que en cualquier otro momento de los últimos 40 años. Para 1999, la Armada tendrá solo 346 barcos,
la cifra más baja desde 1938 y una disminución drástica respecto a los casi 600 de 1991. Por primera vez en 70 años, la Armada no tiene ni un solo diseño de avión nuevo en fase de desarrollo o producción. Se proyecta que los presupuestos de defensa representarán menos del 1% del PIB del país en 1999, un porcentaje menor que en cualquier momento desde 1940. La adquisición de tanques ha desaparecido casi por completo. El 33% de todo el personal militar habrá sido recortado para 1999. Para 1997, la dotación final de la Armada de los EU se habrá reducido un 34% desde 1988, hasta los 390.000 marineros en servicio activo. El número de barcos y submarinos habrá caído un 41%, de 565 a 331, y los aviones habrán disminuido un 23%. Hoy en día, el gasto en defensa consume menos del 20% del presupuesto federal total, frente al 50% en 1962, antes de Vietnam. Incluso en 1978, durante los años de la llamada milicia hueca, la defensa comprendía el 23% de los desembolsos federales. A lo que nos enfrentamos hoy es a una crisis. Tanto la Oficina de Contabilidad General, GAO, como la Oficina de Presupuesto del Congreso, CBO, proyectan un déficit de entre 50.000 y 100.000 millones de dólares durante los próximos 5 años, simplemente para mantener nuestros niveles de fuerza actuales. Comentario de TV. Es sumamente costoso mantener a un ejército abultado, ocioso. Los contribuyentes resienten el impacto porque sus impuestos se dedican a sostener a una maquinaria que nada les está garantizando. Históricamente, el gasto en defensa ha sido una proporción enorme del presupuesto federal, y aunque hoy es menor en porcentaje, sigue representando cifras astronómicas en dólares absolutos. Lo que señalas, un ejército abultado, ocioso, refleja una paradoja. Carga fiscal. Los contribuyentes financian una maquinaria que no siempre se traduce en beneficios tangibles para su vida cotidiana. Garantía incierta. El gasto militar promete seguridad, pero no garantiza prosperidad ni estabilidad interna. Oportunidad perdida. Cada dólar destinado a mantener fuerzas ociosas es un dólar que no se invierte en infraestructura, educación o salud. De hecho, varios analistas han descrito esto como el costo de oportunidad de la defensa, el dilema de gastar en poder militar frente a invertir en bienestar social. Y aquí surge la pregunta de fondo. ¿Hasta qué punto la seguridad nacional justifica sacrificar desarrollo interno? Lo interesante es que este debate no es exclusivo de Estados Unidos. Roma, por ejemplo, enfrentó crisis similares. Mantener legiones estacionadas en provincias lejanas drenaba recursos y generaba tensiones fiscales. En el siglo XX, la Unión Soviética también colapsó en parte por el peso de su gasto militar frente a una economía civil debilitada. El autor escribe: el presupuesto de inteligencia también ha sido recortado y el personal trasladado a tareas diversas, algunos dirían incluso extrañas, que tienen poco que ver con la seguridad nacional tal como se entiende tradicionalmente. En 1993, a la CIA solo le quedaban 9 analistas vigilando al ejército ruso, frente a los 125 que tenía. Otros recursos diseñados para detectar amenazas contra Estados Unidos también han sido recortados. Entonces, ¿qué está vigilando exactamente la CIA? El grueso de sus recursos se ha desplazado a problemas globales que incluyen la contaminación, la salud, los recursos naturales y las especies en peligro de extinción. J. Bryan Atwood, alto cargo de la administración Clinton, señaló recientemente con orgullo que la Agencia de Inteligencia de la Defensa, DIA, estaba dedicando considerables recursos a examinar el deterioro ecológico del lago Victoria en África Oriental. Después de cada guerra importante de este siglo, el tamaño de las Fuerzas Armadas se redujo y los presupuestos se recortaron drásticamente. Desgraciadamente, el precio del descuido tuvo que pagarse en la siguiente guerra, a menudo con la sangre de los soldados estadounidenses. Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial mal preparado para los rigores de la batalla. En 1917, el entonces mayor George C. Marshall recordó los peligros que nuestros soldados tuvieron que soportar debido a este descuido. Los soldados estadounidenses experimentaron algo parecido a Valley Forge en Francia en el otoño de 1917.
He visto a soldados de la primera división sin zapatos y con los pies envueltos en sacos de arpillera marchando 10 o 15 kilómetros a través del hielo y la nieve. He visto morir a tantos caballos de la primera división de hambre en el campo, que tuvimos que interrumpir los movimientos en los que participaban. Las bajas estadounidenses fueron elevadas en la guerra para acabar con todas las guerras, porque nuestros soldados fueron puestos en peligro sin el equipo o el entrenamiento adecuados para cumplir con sus deberes. Washington, sin embargo, no aprendió las lecciones de la guerra, y en 1918 se produjo una desmovilización masiva y grandes recortes presupuestarios. En 1941, cuando Estados Unidos se vio de nuevo inmerso en la guerra, nuestras fuerzas mal equipadas y poco preparadas sufrieron graves pérdidas en Pearl Harbor, Batán, Corregidor y Kasserine. El gran arsenal de la democracia acabó por imponerse, pero no antes de que muchos soldados estadounidenses murieran innecesariamente en el campo de batalla ante un enemigo mejor equipado. Tras la Segunda Guerra Mundial, el presidente Harry Truman volvió a reducir drásticamente el presupuesto militar. Y solo 5 años después, cuando las primeras unidades de tierra entraron en combate en Corea, el primer batallón de la 24ª División de Infantería fue derrotado por un ejército norcoreano mejor equipado. Los tanques estadounidenses no podían competir con los T-34 norcoreanos. Estados Unidos se impuso en todos estos conflictos porque pudimos gastar para salir del peligro. Cuando surgía una amenaza, ganábamos tiempo hasta que nos movilizábamos y éramos capaces de responder. Pero esa estrategia ya no funcionará. Los misiles balísticos y las armas de destrucción masiva no solo han comprimido las distancias geográficas, sino que también pueden impedir que las fuerzas estadounidenses lleguen siquiera al campo de batalla. La próxima guerra podría haber terminado para cuando Estados Unidos esté plenamente movilizado. Comentario de TV. Cuando el depredador mejora sus habilidades de caza, la presa se ve obligada a reaccionar para balancear los nuevos poderes. O la inversa. Esto es una carrera sin fin de mejoras obligadas. Los países, de manera inminente, desarrollan nuevas armas y estrategias de guerra, para defenderse. En las guerras posteriores a 1945, el agresor ha sido Estados Unidos. Es obvio que los países van a desarrollar armas balísticas, para jugar el mismo juego de Estados Unidos, que consiste en bombardear masivamente desde distancias seguras. Este tipo de reacciones, poco a poco va a poner un balance a nivel mundial y para Estados Unidos se volverá más difícil imponer sus condiciones. La dinámica armamentista es una carrera de adaptación mutua, donde cada avance del depredador obliga a la presa a innovar para sobrevivir, y viceversa. En el terreno internacional, eso significa que cuando una potencia como Estados Unidos perfecciona su capacidad de proyectar fuerza a distancia, bombardeos masivos, misiles de precisión, despliegue rápido, los demás países inevitablemente buscan equilibrar el tablero desarrollando armas balísticas, defensas antiaéreas, tácticas asimétricas o incluso capacidades nucleares. Después de 1945, EU ha intervenido militarmente en múltiples regiones, lo que ha incentivado a otros estados a buscar medios de disuasión. La proliferación de misiles balísticos es una respuesta lógica. Permiten a países más pequeños jugar el mismo juego de atacar desde lejos, sin necesidad de igualar la capacidad convencional estadounidense. El equilibrio de poder se vuelve más complejo. Ya no basta con gastar más, porque la tecnología reduce las distancias y multiplica la capacidad de infligir daño. En cierto sentido, esto recuerda a la Guerra Fría. La doctrina de la destrucción mutua asegurada surgió precisamente porque ambos bandos desarrollaron armas capaces de neutralizar la ventaja del otro. Hoy, con más actores y tecnologías dispersas, el equilibrio es más inestable y menos controlado. El poder unilateral de EU se erosiona. Mientras más países acceden a estas tecnologías, más difícil será imponer condiciones sin enfrentar costos. Es un círculo interminable de innovación militar que, como bien dices, obliga a todos a reaccionar. Página 18. Resumen. Aquí tienes un resumen de 15 ideas clave basadas en el texto proporcionado, que abarca la visión de los autores, datos históricos y los comentarios críticos adjuntos. 1. Prioridad de la seguridad nacional. Según James Madison, la protección contra peligros extranjeros es uno de los objetivos esenciales de la sociedad civil y de la Unión de los Estados Unidos. 2. Dicotomía falsa entre asuntos internos y externos.
Los autores sostienen que centrarse exclusivamente en problemas domésticos ignorando la seguridad nacional es un error, pues la estabilidad interna depende de la fortaleza en el extranjero. 3. Vínculo entre economía y estabilidad mundial. La prosperidad de EU está ligada al comercio global. En 1993, más del 10% de su PIB dependía del intercambio internacional y cada 1.000 millones en exportaciones generaban 20.000 empleos. 4. Fin del aislamiento espléndido. La tecnología ha eliminado la protección que brindaba la geografía en el pasado. Hoy, armas balísticas y de destrucción masiva permiten que enemigos distantes amenacen directamente el continente americano. 5. Proliferación de armas NBQ. Se proyectaba un crecimiento alarmante en el número de naciones con capacidades nucleares, biológicas y químicas para finales de la década de los 90. 6. Fallos de inteligencia y el caso de Irak. Históricamente, las agencias de inteligencia han subestimado el progreso de programas de armamento extranjero, como ocurrió con el programa nuclear iraquí antes de la Guerra del Golfo. 7. Desmantelamiento vs justificación. Tras la Guerra del Golfo 1991, los programas de Irak fueron desmantelados por la ONU, lo que hizo que las justificaciones de la invasión de 2003 basadas en armas activas fueran erróneas o exageradas. 8. Crisis por desarme masivo. Desde 1985, EU redujo drásticamente su gasto militar, 35% en presupuesto total y 71% en adquisiciones, lo que para los autores representa un riesgo de superar el punto de peligro. 9. Debilitamiento de la capacidad naval. Para 1999, se proyectaba que la Armada tendría su número de barcos más bajo desde 1938, operando con menos del 1% del PIB nacional. 10. Desvío de recursos de inteligencia. Los autores critican que la CIA y la DIA hayan desplazado recursos de seguridad tradicional hacia problemas globales como la contaminación o la ecología. 11. El costo de oportunidad de la defensa. Existe una tensión real entre financiar una maquinaria militar costosa y destinar esos impuestos a infraestructura, educación o salud para el bienestar social. 12. Lecciones históricas de la falta de preparación. EU sufrió grandes bajas en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y Corea debido a desmovilizaciones rápidas y recortes presupuestarios previos. 13. Inoperancia de la estrategia de comprar tiempo. En conflictos pasados, EU pudo movilizarse tras la aparición de la amenaza. Con los misiles actuales, la guerra podría terminar antes de que el país logre reaccionar. 14. Dinámica depredador-presa en el armamento. El desarrollo de nuevas armas por parte de una potencia obliga a otros países a innovar en defensas o ataques asimétricos para equilibrar el tablero internacional. 15. Erosión del poder unilateral. La proliferación de tecnología de misiles permite a países más pequeños disuadir a grandes potencias, dificultando que EU imponga condiciones sin enfrentar costos elevados. Página 18.